Buenas tardes a todos y bienvenidos. Quiero, en primer lugar, disculpar al director general de Casa Árabe, que estaba previsto que hiciera esta presentación. Debido a un compromiso surgido en el último momento, él no puede estar aquí en este momento como estaba previsto, pero es su intención que en cuanto, se libere de ese compromiso, se reúna con nosotros aquí en esta jornada. Hoy inauguramos la cuarta jornada árabo-cristiana que llevamos organizando desde hace 4 años junto a la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. En esta ocasión, esta jornada está dedicada a la tradición cristiana en los países del Golfo y hemos invitado a destacados expertos en la materia que nos ilustrarán esta tarde sobre la historia del cristianismo en esta región y también sobre cómo viven en la actualidad las comunidades cristianas en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Qatar. Aprovechamos al mismo tiempo esta sesión para presentar el número 12 de Aurac, revista de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo, esta vez dedicado monográficamente a un tema relacionado con la jornada de hoy, Oriente Cristiano y Mundo Árabe. De hecho, la parte central del número es una selección de las ponencias presentadas en las Jornadas Árabes Cristianas del pasado año, que llevaron por título Oriente y el Mundo Árabe, organizadas también por Casa Árabe y la Universidad Eclesiástica de San Dámaso entre el 15 y el 17 de abril del pasado año. Esta monografía contiene una primera parte centrada en el componente histórico, en la que se contextualiza a las minorías cristianas étnicamente árabes desde los inicios preislámicos hasta la actualidad. Y una segunda parte, se podría decir que mayoritariamente contada en primera persona por árabes cristianos, en la que se hace un balance entre el pasado, el convulso presente y el incierto futuro de estas comunidades. Reúne artículos de expertos españoles y árabes de países como Líbano, Egipto, Siria o Palestina. Al final del número se añade un apartado de reseñas bibliográficas también enfocado a la historia de los cristianos árabes, la cultura y su situación política. Y por último se incluye una reseña del profesor Emilio González Ferrín sobre el libro Una breve historia de los árabes de John Mahiugo, cuya edición al español ha sido apoyada por Casa Árabe. Esperamos que esta publicación contribuya a los estudios y al análisis del estado de la cuestión de las comunidades cristianas en la región de Oriente Medio y deseamos que la jornada de esta tarde sea de gran interés para todos ustedes. Yo, por el momento, paso la palabra a Patricio Navascués, y quien va a presentar después a los ponentes que actuarán a continuación. Les señalo que una de las ponentes hablará en francés, por lo que si no han conseguido ustedes los auriculares, sería el momento de que salieran a conseguirlos. La segunda parte, que habrá 2 ponentes, habrá también una intervención en inglés. Muchas gracias. Patricio. Muchas gracias a Miguel Ángel de Frutos, asesor internacional en Casa Árabe, por su presencia y su presentación. Agradezco en nombre de la Universidad Eclesiástica San Dámaso también a Casa Árabe la colaboración de cara a la realización de estas que ya son las cuarta jornada árabo-cristiana. El año pasado, al término de la tercera, entre los ponentes, también entre los asistentes y organizadores, pues se sugirió la posibilidad de centrarnos en la siguiente, es decir, en esta que hoy nos reúne, en la zona geográfica del Golfo. El año pasado habíamos tratado, con más días dedicados a las jornadas, tratamos Egipto, el Líbano, Israel, Siria, Irak, y también hicimos especial hincapié en la situación de los cristianos en el momento presente. Este año también tendremos una última ponencia que en particular tratará
sobre el cristianismo hoy en esta zona del Golfo, que será a cargo de Monseñor O'Sullivan, Michael O'Sullivan, irlandés, graduado en el Pontificio Instituto Árabe y Estudio Islámico de Roma, que actualmente es administrador financiero del Vicariato Apostólico para Arabia del Sur y estrecho colaborador del Vicario Apostólico de Su Santidad, Paul Hinder. Él ha estado trabajando en Argelia, Sudán, Palestina y actualmente vive en Dubái. Será la última conferencia donde incidiremos especialmente en la presencia de los cristianos en esta zona del Golfo. Antes comenzaremos con la profesora Iria Santás, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que nos hablará del mundo religioso preislámico en la península arábica. Ella es doctora en Filología Árabe por la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral consistió en la traducción de 2 libros incluidos en obras enciclopédicas del célebre polígrafo iraquí del siglo IX, Ibn Qutayba, y de un famoso autor andalusí del siglo X, Ibn al-Rabihi. Además, ha traducido al español, junto a otros 3 arabistas, la poesía del autor libanés George Ghanima. Actualmente, como digo, es profesora asociada en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino de la Universidad San Dámaso. Después, Julie Boneric, que hará su conferencia en francés. Podremos seguirla en español con los auriculares. Nos hablará sobre la arqueología cristiana preislámica y hablará de primera mano porque ella misma está dirigiendo excavaciones en una isla al norte de Kuwait. Julie Boneric es licenciada en Ciencias Históricas y Filológicas y actualmente es investigadora asociada del Instituto Francés del Próximo Oriente en las áreas de literatura cristiana y musulmana medievales. Cuenta con diferentes publicaciones sobre arqueología islámica religiosa y profana, sobre el espacio urbano islámico y sobre la cerámica fatimí. Como decía, durante los 2 últimos años ha dirigido la excavación en Failaka, una isla al norte de Kuwait, especializándose en la arqueología preislámica cristiana en el Golfo. Después intervendrá para finalizar esta primera parte la profesora Pilar González Casado, que lo ha hecho en más de una ocasión en estas jornadas árabo-cristianas. Es profesora numeraria de Literatura Árabe Cristiana en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, doctora en Filología Árabe por la Universidad Complutense de Madrid, profesora también, además de siriaco, y su actividad investigadora se centra en la literatura árabe cristiana, la literatura siriaca y la literatura apócrifa cristiana. Su ponencia esta vez tratará sobre las huellas cristianas o algunas huellas cristianas en el Corán. Para comenzar la segunda parte contaremos con un profesor de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, Antonio Alonso Marcos, politólogo y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en yihadismo en Asia Central. Él nos hablará del contexto cristiano de la península arábica desde el siglo XVIII, acercándose a nuestro tiempo. Y finalizará, como antes decía, la ponencia Michael O'Sullivan, vicario financiero del Vicariato Apostólico de Arabia del Sur. No tengo nada más que decir, más que reiterar mi agradecimiento a Casa Árabe por la colaboración que viene siempre prestando y de modo especial también a Javier Rosón, miembro del equipo de Casa Árabe, por toda la labor dedicada que ha fructificado en esta publicación de la revista Aurak, que hablaba antes el embajador Miguel Ángel de Frutos, donde se encuentran todas las ponencias y alguna que otra publicación más que tuvieron lugar en las terceras jornadas celebradas el año pasado. Pues tienen la palabra las 3 participantes de esta primera parte. Buenas tardes. Antes de nada, me gustaría agradecer a Casa Árabe y a la Universidad Eclesiástica San Dámaso, a la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica, al decano de dicha facultad, don Patricio de Navascués, y a la profesora doña Pilar González Casado, toda su ayuda, así como el permitirme participar hoy en esta jornada.
La historia de la península arábiga en general, antes de la irrupción del Islam, resulta bastante desconocida. No son muchas las fuentes que proporcionen datos relativos a este periodo, y todavía más complicado resulta evaluar la situación religiosa de esta zona durante la llamada época de la Yahiliya o época preislámica. Si bien algunas fuentes hablan de un paganismo generalizado en la península arábiga que deriva en una especie de enoteísmo basado en el reconocimiento de varios dioses y la adoración a un dios principal. Posteriormente, quizás evoluciona en una combinación de paganismo y monoteísmo, cristiano o judío, y que culmina en un monoteísmo propiamente dicho. Con motivo de esta jornada, he decidido centrar mi intervención en la presencia cristiana en los distintos asentamientos y tribus preislámicas que habitaron la península arábiga. Simplemente señalar sobre el judaísmo que se introdujo en Arabia ya en época muy temprana, antes que el cristianismo, quizá ya desde el exilio babilónico, y dejó implantados muchos de sus ritos o ceremonias, como la circuncisión o la celebración del Sabbat. Y aunque de una manera irregular, el judaísmo se extendió tanto por el norte de la península arábiga como por el sur de esta. En cuanto al cristianismo, nació, como sabemos, en Jerusalén y se extendió tanto por Oriente como por Occidente. Los judeocristianos, esto es, cristianos convertidos del judaísmo, vivieron, según se sabe, en Transjordania a mediados del siglo II. El judeocristianismo, que bautizaba en nombre de Jesús, se entremezclaba con alguna secta herética como el maniqueísmo. Esta secta ascética y dualista, fundada por el sabio persa Mani, fue durante los siglos III y IV un serio competidor del cristianismo. Diferentes testimonios de la tradición cristiana, como el relato de Pentecostés, de los Hechos de los Apóstoles, hacen mención a Arabia y a árabes que fueron bautizados, ratificando la presencia y expansión de cristianos entre los árabes desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Y aunque en números no muy elevados, esos cristianos van adentrándose en la península arábiga y en los actuales Irak e Irán. Su distribución, como veremos, no fue homogénea y estuvo marcada por el carácter nómada reinante en la zona. A comienzos del siglo III después de Cristo comienzan a aparecer disensiones entre los cristianos orientales y ya en el siglo V se producen las primeras divisiones propiamente dichas dentro de la cristiandad oriental, propiciadas por desacuerdos respecto a dos dogmas fundamentales que conducirían a estas nuevas confesiones al exilio en remotas zonas desérticas habitadas por beduinos de la península arábiga. Así, en el año 431, el Concilio de Éfeso otorga a la Virgen María el título de Madre de Dios, por lo que se abre el camino a las primeras divisiones en la Iglesia oriental. De este concilio surge, por un lado, la Iglesia siríaca oriental o nestoriana, que debe su nombre a su fundador Nestorio, patriarca de Constantinopla, que no aceptó este título de la Virgen María, ya que consideraba no preservaba la naturaleza humana de Cristo. De hecho, los nestorianos consideraban las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, casi como dos personas distintas. Dios, para Nestorio, habría habitado el cuerpo de Jesús como en un templo. Con esta distinción tan radical, el nestorianismo fue, desde sus inicios, una confesión cristiana distinta y también declarada herética. Sobrevivió en el Imperio persa
y poco a poco fue extendiéndose por Asia Central, por China, la India y por la Arabia preislámica, especialmente por el sur. De hecho, en esta zona se convirtió en el representante prematuro de la cristiandad. Y por otro lado, surge de este concilio también la Iglesia asiria, que tiempo más tarde adoptará la doctrina nestoriana. En el año 451, el Concilio de Calcedonia definió el dogma de la existencia de dos naturalezas en Cristo, como decíamos, una naturaleza humana y otra divina en la misma persona, lo que supondrá ya una ruptura definitiva de la Iglesia oriental en varias iglesias independientes. De este modo surgen las iglesias monofisitas que defendían la existencia de una única naturaleza en Cristo, la divina. Esta iglesia fue declarada herética por el Concilio de Calcedonia. Los monofisitas lucharon por que se reconociese su autoridad y llevaron a cabo una gran labor proselitista. Los partidarios de la tesis monofisita se dividieron a su vez en diferentes iglesias. La Iglesia Siríaca Occidental Jacobita, que era una comunidad cristiana que tomó su nombre del obispo de Edesa, Jacob Baradai, y que negaba toda naturaleza humana en Cristo. Recibe el nombre de occidental en oposición a la oriental nestoriana, aunque ambas emplean el siriaco como lengua litúrgica y teológica. La Iglesia copta, también monofisita y obediente al patriarca de Alejandría y contraria a Bizancio. La Iglesia armenia, monofisita, que se mantuvo en lo anteriormente aceptado por el Concilio de Éfeso, por lo que rompieron la comunión con el Papa de Roma. Por otra parte, las iglesias fieles a Calcedonia se convirtieron en ortodoxas y se dividieron en la Iglesia Siríaca Occidental Calcedónica, la Iglesia Melquita, llamados así melquitas, esto es, imperiales, por los monofisitas anticalcedonianos de Siria, Egipto y Palestina, y la Iglesia Maronita, cuyo nombre deriva del eremita San Marún, asceta de la región de Antioquía, que en la primera mitad del siglo V convirtió al cristianismo a los antepasados de esta comunidad en Siria. Tiempo después, ya durante la invasión musulmana, en los siglos VII y VIII, la Iglesia maronita tomará cuerpo en los valles escarpados de la montaña libanesa. Esta iglesia, asistida por un clero formado en su mayoría por monjes y liderada por el patriarca de Antioquía y de todo Oriente, nunca rompió sus lazos con el papado y aún hoy sigue teniendo un gran peso moral en el Estado libanés, cuya sede se encuentra en Bikirki, en los altos del Líbano. En cuanto a la evangelización en la península arábiga en época preislámica, podemos decir que en el año 105 el reino nabateo se anexionó al Imperio Romano, lo que favoreció la propagación del cristianismo y estableció en Bosra, al sur de Siria, una metrópolis eclesiástica que sirvió de punto de partida de la predicación cristiana, ya que, entre otras cosas, era paso obligado de las caravanas procedentes de Arabia. El cristianismo se extendió entre ciudades y poblaciones estables, así como entre tribus nómadas de toda la península arábiga. Este nomadismo fue una de las principales características del territorio y debido a él todas las doctrinas se propagaban rápidamente, aunque con la misma rapidez se deformaban. Los monjes cristianos que huían de persecuciones en diferentes zonas, como Palmira, en Siria, o Palestina, se refugiaron en zonas desérticas y en ellas iniciaron la evangelización y expandieron sus doctrinas a los beduinos. Estos nómadas se encargarían de propagarlas a su manera por toda Arabia. Resulta bastante difícil determinar el grado de cristianización en cada tribu árabe,
anterior a la aparición del Islam, ya que, debido a su forma de vida errante, la fe de las tribus árabes beduinas no estaba basada en una estructura cristiana sólida. Durante el invierno, tal y como recogen las fuentes, estas tribus se reagrupaban, momento en el que los monjes instruían a la población, predicaban la palabra de Dios, les bautizaban, celebraban el culto y les administraban los sacramentos. Sin embargo, durante el resto del año vivían de un lado a otro, de nuevo, una vida nómada pagana con algún matiz cristiano. Las religiones estructuradas como el cristianismo o el judaísmo, como vemos, encontraban muchos problemas para que los dogmas calasen en estos grupos fuertemente sujetos a otros conceptos tribales como el irt, el honor, principio moral por el que se regía su vida práctica. No obstante, a pesar de todas estas dificultades, la influencia cristiana en la península arábiga fue considerable gracias a la labor llevada a cabo, sobre todo por monjes sirios que fueron capaces de adentrarse en el desierto y establecer allí algunos de sus monasterios, acercándose así a la vida beduina. La mayor parte de la península arábiga estaba y está constituida por desiertos, lo que favorecía este nomadismo. No obstante, también hay zonas más fértiles, principalmente aquellas situadas en la franja costera sur y este de la península, lo que sería Yemen, Hadramaut, Omán y Bahrein, que brindaron condiciones favorables para el refugio y el asentamiento de sociedades campesinas. Pasemos ahora a analizar por zonas la presencia cristiana en la península arábiga en época preislámica. Comenzaremos por el norte de la península arábiga. Podemos decir que esta zona, situada al norte de Basora, Kuwait y el Golfo de Aqaba y hasta el sur de Damasco, mantenía contacto continuo con los centros cristianos Edesa, Palmira, Jerusalén y Damasco. En esta zona encontramos una tribu árabe preislámica, la de los Ghassaníes. Es esta. En esta zona encontramos una tribu árabe preislámica, la de los Ghassaníes o Banu Ghassan, que aunque eran de origen yemení, se establecieron en el siglo III en el desierto de Siria y ya en el siglo IV adoptaron mayoritariamente el cristianismo monofisita jacobita. Los jefes de dicha tribu se aliaron con los bizantinos y aunque no tuvieron una capital fija, el núcleo de su poder se encontraba en la región de Bosra. El noreste de la península arábiga era territorio de los lajmíes, miembros de la Confederación Árabe Preislámica de los Banu Lahm. También de origen yemení se establecieron en la frontera del imperio persa sasánida y se adhirieron a él y a la iglesia nestoriana. Su capital fue Hira, situada en el Bajo Éufrates. El contacto con Hira contribuyó a la cristianización de las principales tribus llegadas de toda la península. En Arabia Central, la mayoría de los Kalb, una confederación de tribus que se repartía territorios de Siria, Hiyaz e Irak, adoptaron el cristianismo y se convirtieron en jacobitas monofisitas, en contacto constante con asentamientos en los que había monasterios e iglesias. También en esta zona central se encontraba la Confederación de los Tamim, un grupo de nómadas compuesto por clanes autónomos que se movían por la región de Najd, Yamama y también al este de Arabia.
Considerados paganos, adoptaron el cristianismo aquellas secciones de los tamim que vivían cerca de los cristianos Kalb y Taglib. Otra muestra de la existencia de cristianos en el centro y norte de la península en época preislámica lo encontramos en el siglo IV, cuando Ayub, miembro del clan de los Tamim de Yamama, llamado Banu Imrul Qais bin Abdelmanat y situado en el centro de la península, abrazó el cristianismo junto a su familia. Tiempo después se trasladó a Hira con un pariente de los Aus bin Kalam y este, derivado de Ayub, se convirtió en el más importante de Hira, adoptando también el cristianismo. Algunos famosos poetas ya de la época omeya pertenecieron a clanes tamim cristianos, como por ejemplo Al-Farazdak, perteneciente a una rama de los Darim de Yamama. En cuanto al este de Arabia, lo que es Qatar, Bahrein y Omán e islas, 3 siglos antes de la aparición del Islam, las guerras entre el imperio bizantino y persa eran constantes. La costa este de Arabia, de hecho, cayó bajo la influencia persa, imperio en el que la Iglesia nestoriana encontró un fuerte apoyo. Los nestorianos, aprovechando las rutas comerciales tanto costeras como interiores, llevaron a cabo una prolífica actividad misionera. La primera misión en la costa parece haber sido la llevada a cabo por un teólogo llamado Abd Yasur, que se trasladó a varias islas de Bahrein y comenzó a evangelizar a sus habitantes. Se sabe que en Bahrein, en concreto en Hajar, sede del gobernador, y en Hatta, había varias iglesias y obispos. Por otro lado, la isla de Darin, junto con otras islas vecinas, formaron una diócesis separada. Pero esta expansión no se limitó a zonas costeras. También se extendieron los asentamientos cristianos en el interior de Bahrein y al pie de los montes de Omán. Estos montes favorecieron la aparición de asentamientos por encima de estepas y desiertos. Algunas fuentes árabes, como el poeta preislámico Labid, relatan que durante un viaje desde Yamama hasta las islas de Hajar se oía el sonido de una iglesia llamando a la oración. Testimonio este importante que probaría la propagación cristiana junto con la aparición de nombres árabes cristianos como Abdul Masih o Abu Mariam. En cuanto a los principales grupos tribales del este de la península arábiga que adoptaron el cristianismo, encontramos a los Abdul Qais, que habitaron oasis y zonas costeras y que incluso en tiempos del profeta Muhammad se mantuvieron cristianos. Los Bakr bin Wa'il, otro grupo que habitaba Yamama y Bahrein, también permanecieron siendo cristianos hasta la aparición del Islam, así como los Shaibán. La mayoría de las secciones de los Hanifa de Yamama, entre los que había nómadas, y también varios asentamientos agrícolas y oasis, fueron cristianos, y su sede principal fue Al-Hajar, situado en la actual Riyadh. Y por último, los Aijul, que habitaron asentamientos en Hira, Yamama y Basra, fueron también cristianos. Podemos decir, por tanto, que toda la zona del Golfo Pérsico, desde el Tigris hasta Omán, fue predominantemente cristiana antes de la irrupción del Islam. En la zona de Qatar hubo también una serie de diócesis monofisitas dependientes de Edesa y Hira. En cuanto al sudoeste de la península arábiga, en esta parte de la península fue el monofisismo cristiano el que tuvo un mayor protagonismo. Esta fértil zona, con una excelente situación geográfica, fue una de las más favorecidas por la naturaleza y la climatología. Sus elevadas montañas aseguraban unas lluvias más frecuentes que en el resto de Arabia, incluso en verano,
y que cubrían de vegetación el entorno, favoreciendo la aparición de cultivos agrícolas que animaban a la creación de asentamientos. Las gentes de esta zona mantenían relaciones comerciales por mar y tierra con todo el mundo. Su puerto, Adén, muy frecuentado, ocupaba un lugar estratégico. Los clanes del Yemen, cuya ciudad política era Ma'rib, tenían así vínculos con Etiopía y con su capital, Aksum. En el siglo IV se funda la iglesia de Adén y también la iglesia de Socotra. No debemos olvidar tampoco la fuerte presencia cristiana en la zona de Hadramaut. En el año 480, con la llegada de monjes sirios, se consolida definitivamente el monofisismo en esta zona. Sin embargo, tiempo después, la rivalidad que surge entre judíos y cristianos desencadena en una oleada de enfrentamientos que culmina cuando el rey himyari Yusuf Dunuwas adoptó el judaísmo como religión de Estado, opuesto al de Bizancio y al de Aksum, e inicia la persecución de los cristianos de la costa y de la capital Zafar, y posteriormente la persecución y masacre de los cristianos de Najrán, actual ciudad saudí en la frontera con Yemen. Es este un valle fértil al norte del territorio donde el monofisismo estaba fuertemente implantado y donde convergieron dos rutas comerciales de gran importancia en Yemen, la ruta de caravanas de Sana, Ma'rib y Ma'in, con una ruta hacia el norte desde Najrán a través del Hiyaz al Mediterráneo, y otra que cruzaba el desierto de Wadi Tawasir, Yamama, Bahrein, en dirección a Irak. Esta última fue la ruta que emplearon los cristianos sirios jacobitas. Posteriormente, en el año 520, una expedición etíope derrota al rey Yusuf Dunuwas y Najrán se convierte de nuevo en el centro cristiano más importante de la región. El cristianismo se estableció de nuevo en la población de este valle fértil, incluso después de la llegada del Islam, aunque no ocurrió así en el resto del territorio, donde ya se consideraba una religión extraña asociada a Aksum y Bizancio, dos poderes enemigos. A inicios del siglo VII, cuando el sur de Arabia cae en manos de los persas, se instala en la zona la iglesia nestoriana. Pero poco después, en el año 634, el último gobernador persa se convierte al Islam y se da por concluida la presencia de cristianos al sudoeste de Arabia en favor de la expansión islámica. Como vemos, y según los estudios manejados, el nomadismo reinante en la península fue un elemento fundamental para la expansión del credo, pero al mismo tiempo dificultó la formación de conjuntos confesionales homogéneos, ya que las tribus, en constante movimiento, no fijaban totalmente el dogma. Este nomadismo era consecuencia, entre otras cosas, de un clima caluroso y seco en la mayor parte de la península arábiga y de una geografía caracterizada por zonas desérticas y esteparias en las que la vida rural era precaria. Esta situación no favoreció la aparición de numerosos asentamientos ni la conservación de credos particulares, a excepción, como hemos visto, de las regiones fértiles, oasis y zonas de rutas caravaneras que unían los principales centros de la península entre ellos y con el exterior. El cristianismo en Arabia estaba constituido por algunos centros y asentamientos importantes, pero en su mayoría por tribus beduinas. Estas tenían una conciencia fundamentalmente tribal y el sentido de su vida dependía de la comunidad y todo lo que estuviese fuera de ella parecía carecer de valor. El beduino no sentía la necesidad de una religión como tal, aunque esto no quiere decir que no aceptase de buen grado el cristianismo, pero no le daba la misma importancia a la conservación del dogma. El beduino prefería los lazos personales,
Así, por ejemplo, los gassaníes eran fieles a Jacob Baradai. Según las fuentes, este habría curado a la tribu de una epidemia de meningitis, por lo que se declararon jacobitas convencidos, pero no por ello podemos considerarles propiamente monofisitas. Si por cualquier motivo esta unión personal se rompía, la tribu volvía a su libertad sin sentir ningún tipo de atadura. Es importante señalar también que estas tribus estaban divididas en un número variable de clanes, y el clan a su vez estaba compuesto de una unidad más pequeña, las familias, por lo que muchas veces no era toda la tribu la que abrazaba el cristianismo, sino solo algún clan o familia. Y este hecho, unido a que muchas veces el shaykh, el jeque, no adoptaba el cristianismo como religión, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los lagmíes, cuyos líderes continuaron siendo paganos, no auguraba demasiado futuro al cristianismo a largo plazo. Todo ello, sumado a que la mayoría de cristianos árabes adoptaron doctrinas cristianas heterodoxas, allanó el camino a la islamización en el siglo VII. Cuando el Islam aparece, como decimos en el siglo VII, las divisiones entre monofisitas o nestorianos eran insalvables. Como consecuencia, la comunidad cristiana desunida no pudo hacer frente a la unión del Islam y éste comenzaría a extenderse por toda la península, dejando en una situación complicada a las tribus cristianas. Otro obstáculo fue el de la lengua. La mayoría de beduinos eran iletrados y la liturgia de los grupos cristianos se celebraba normalmente en siriaco, arameo o hebreo, lo que añadía una dificultad más frente al Islam, que con el empleo del árabe simplificó todos estos problemas y quizás supo adaptarse a las necesidades beduinas, aunque no sin dificultades. El profeta Muhammad, que había convivido con tribus de Arabia tanto monofisitas como nestorianas, así como con misioneros maniqueos, en un principio permite a cristianos y judíos permanecer en el territorio pagando la jizya, un impuesto de capitación que pagaban por el derecho a morar en tierra islámica, o el haraj, un impuesto territorial que debían pagar las gentes del libro por el usufructo de sus tierras en aquellas regiones que habían pasado a poder del Islam. Los distintos asentamientos cristianos, con la venida del Islam, poco a poco fueron desapareciendo precisamente por tratarse de asentamientos fragmentados. Algunas tribus cristianas monofisitas de entre los Taglib resistieron protegidos en las montañas hasta el siglo XII. También nestorianos, fundamentalmente de Gira, se mantuvieron hasta el siglo XIII y los habitantes de Najrán hasta el siglo X. La islamización, sin duda, fue un factor muy importante para la desaparición de las tribus cristianas en Arabia. Sin embargo, la causa principal y quizá la más trágica fue la división interna del cristianismo y la fragilidad de sus estructuras. Los distintos grupos cristianos no supieron primar la unidad y la continuidad de la fe cristiana por encima de las diferencias dogmáticas que los separaban. Muchas gracias.